¿Y si la derrota de Ucrania ya es un hecho y Occidente solo retrasa lo inevitable a un coste incalculable? Imagina que, de repente, un alto oficial militar estadounidense rompe el silencio y afirma públicamente lo que, hasta ahora, solo circulaba en los márgenes de la discusión. La resistencia ucraniana ya no tiene sentido, y la superioridad tecnológica y militar de Rusia es un hecho irreversible. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. El coronel estadounidense retirado Daniel Davis, tras participar en rondas de negociaciones discretas sobre Ucrania, se atrevió a decir en voz alta lo que muchos piensan, pero nadie en el poder quiere admitir. Continuar apoyando a Ucrania no solo es fútil, sino que cada día de conflicto solo significa más territorios perdidos, más vidas ucranianas sacrificadas y un costo económico brutal para los países occidentales. Davis, con décadas de experiencia militar, no habló desde la emoción ni repitiendo propaganda. Ofreció un análisis profesional y crudo. En sus palabras, el único modo de dañar a Rusia sería destruir generaciones enteras de ucranianos y arrasar totalmente el país, algo que calificó de inmoral e impensable. Lo más impactante es que este reconocimiento no viene de un bloguero aislado ni de un simpatizante ruso, sino de alguien con una carrera y reputación ligadas al ejército de Estados Unidos. ¿Por qué se atreve a decir esto ahora, justo después de unas negociaciones a puertas cerradas sin prensa? ¿Qué implica esta declaración para la política occidental y para la estrategia de apoyo a Ucrania? Aquí, el riesgo es enorme. Se juegan miles de millones de dólares de los contribuyentes, el prestigio político y la credibilidad internacional de Occidente, mientras que para Ucrania está en juego su territorio y su futuro como nación. Estamos frente al inicio de un giro histórico en la postura de Occidente, empujados por la realidad que ya nadie puede tapar. Para entender el verdadero peso de estas palabras, retrocedamos unos pasos y repasemos cómo llegamos a este punto crítico. Detrás de puertas cerradas, se discute lo que nadie se atreve a decir en público. Mientras la atención mediática se concentra en los comunicados oficiales y los discursos cuidadosamente medidos, en Abu Dhabi se llevan a cabo negociaciones de altísimo nivel entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Sin cámaras, sin periodistas, con un secretismo que revela la magnitud y gravedad de lo que está en juego. No estamos hablando de simples intercambios diplomáticos, sino de verdaderos debates sobre el destino de millones de personas, territorios y el futuro de Europa. El hecho de que este segundo round de conversaciones transcurra completamente a espaldas de la opinión pública solo puede significar una cosa. Lo que se debate es tan serio, tan potencialmente disruptivo, que no conviene que haya testigos incómodos. En este ambiente tenso y hermético, surge una declaración que lo cambia todo. Pocos días después de estas reuniones, el coronel estadounidense retirado Daniel Davis rompe el silencio mediático y con una honestidad brutal, afirma algo que hasta ahora era tabú en Occidente. La resistencia ucraniana ya no tiene sentido militar. El dominio tecnológico y estratégico de Rusia en el campo de batalla es irreversible, y cada día de guerra solo garantiza más pérdidas de territorio para Ucrania. Davis no es un analista cualquiera ni un activista prorruso. Es un militar de carrera, conocedor profundo de la realidad sobre el terreno, cuya voz, precisamente por venir de dentro del sistema estadounidense, expone una grieta inmensa en el consenso occidental. El riesgo es evidente y enorme. Mientras se multiplican las decisiones tomadas sin transparencia, los contribuyentes occidentales continúan financiando una estrategia que, según voces autorizadas, está condenada al fracaso. ¿Cuántos recursos, cuántas vidas se decidirán entre bastidores, lejos del escrutinio ciudadano? La falta de luz sobre estas discusiones podría estar ocultando un giro radical y definitivo en el rumbo del conflicto. Pero, ¿qué es lo que revela realmente el coronel Davis y por qué sus palabras pesan más que cualquier declaración política? El mito de la victoria ucraniana se desploma ante datos que Occidente preferiría ocultar. La declaración de un oficial estadounidense retirado, como Davis, no es una simple opinión aislada.
Es la admisión pública de una verdad incómoda que muchos en el establishment occidental han intentado tapar durante meses. Y esa verdad es demoledora. Seguir la resistencia ucraniana, tal como está planteada, solo garantiza más pérdidas de territorio, más víctimas civiles y militares, y la paulatina destrucción del propio Estado ucraniano. Davis lo dice sin rodeos. La ayuda occidental, por costosa y sofisticada que sea, no está cambiando el curso del conflicto. Cada día de guerra, lejos de debilitar a Rusia, le otorga nuevas posiciones estratégicas, refuerza su industria militar y consolida una ventaja tecnológica que Occidente ya no puede negar. Durante mucho tiempo nos han vendido la narrativa de que cada paquete de ayuda, cada envío de armas de última generación, acercaba a Ucrania a la victoria. Pero la realidad de los hechos, los informes de campo y las propias palabras de militares ucranianos, reflejan lo contrario. La supremacía rusa en el terreno es hoy prácticamente indiscutible. El testimonio de Davis marca un antes y un después, porque rompe el consenso impuesto en Washington, Bruselas y otras capitales aliadas. La fractura ya no es solo interna en Ucrania o en Rusia, sino que ahora se abre en el propio núcleo del poder occidental. Por primera vez, una voz autorizada admite que insistir en la narrativa de la resistencia heroica solo conduce a un desastre mayor, no solo para Ucrania, sino también para la reputación y la influencia global de Occidente. ¿Qué está en juego realmente? Para la audiencia occidental, hablamos de miles de millones de dólares de impuestos, del prestigio político de gobiernos comprometidos y de la credibilidad internacional de las grandes potencias. Para Ucrania, está en juego su territorio, la vida de cientos de miles de personas y la supervivencia misma del país. Y para Rusia, la posibilidad de consolidar una victoria estratégica que puede rediseñar el equilibrio de poder global durante décadas. Ignorar las advertencias de voces como la de Davis y continuar apostando por una estrategia fallida implica correr un riesgo enorme. No solo la prolongación del sufrimiento, sino también el colapso del mito occidental de control absoluto sobre los conflictos del siglo XXI. A cada mes que pasa, la posición de Rusia se fortalece y la ventana de oportunidad para un cambio de rumbo se va cerrando. Pero la pregunta clave es, ¿qué razones técnicas y estratégicas sustentan la afirmación de Davis sobre la superioridad rusa? Las armas del futuro ya no están en manos de Occidente. Y esta es, quizás, la revelación más inquietante para quienes durante décadas creyeron que la tecnología occidental era sinónimo de victoria garantizada. Hoy, la realidad del frente ucraniano pone todo patas arriba. La ventaja rusa no es solo cuestión de números, es el resultado de una revolución tecnológica y estructural que Occidente ni siquiera ha empezado a igualar. Empecemos por la guerra electrónica. Los sistemas rusos neutralizan drones y comunicaciones con una eficacia que desconcierta a los expertos de la OTAN. Donde antes Ucrania podía mover tropas o controlar aparatos no tripulados con relativa libertad, ahora cada intento es detectado y saboteado en segundos. Los drones, que Occidente consideraba su ventaja asimétrica, han sido superados en masa y capacidad por los modelos rusos, que surcan los cielos en cantidades que no solo cubren el frente, sino que generan reservas para futuras ofensivas. La artillería y los misiles hipersónicos son el siguiente nivel. Rusia lanza proyectiles de precisión a un ritmo que Occidente simplemente no puede igualar. Mientras la industria militar occidental, diseñada para tiempos de paz y enfocada en obtener lucro, se ahoga entre burocracia y cuellos de botella, Rusia ya opera en modo economía de guerra. Sus fábricas funcionan a pleno rendimiento, las líneas de ensamblaje no paran, y el Estado asume la inversión, el entrenamiento y la reorganización de cadenas de suministro. El resultado, una producción de municiones, tanques y misiles que supera, por sí sola, la suma de todos los países de la OTAN. Esta asimetría se agrava cada mes. Occidente discute, planifica y promete ayuda, pero sus lotes de tanques y cohetes llegan a cuentagotas. Rusia, en cambio, pone sobre el terreno miles de unidades nuevas, reponiendo pérdidas y ampliando su ventaja.
Cada victoria táctica en el frente, cada ciudad, cada kilómetro ganado, no solo refuerza la posición rusa en la mesa de negociación, sino que debilita a Ucrania y deja a sus aliados occidentales con menos argumentos y más dudas. Y aquí está el riesgo que Occidente no quiere mirar de frente. Ignorar esta ventaja tecnológica rusa significa aceptar la pérdida continua de territorio, de recursos y, sobre todo, de vidas humanas. Seguir enviando armas sin cambiar la ecuación industrial y estratégica solo prolonga lo inevitable, a un costo cada vez mayor para todos los implicados. Pero si la derrota ya está escrita en el terreno, ¿por qué persiste la narrativa de resistencia? Porque reconocerla públicamente tiene un coste político casi impagable, y aquí surge el verdadero dilema para Occidente. Aceptar la verdad puede destruir carreras políticas, pero negarla destruye países. Y aquí es donde nos enfrentamos a la gran lección de este momento. Admitir públicamente que la guerra en Ucrania no puede ganarse es, para muchos líderes occidentales, equivalente a un suicidio político. Aquellos que han invertido años de discursos, miles de millones de dólares de los contribuyentes y su propio prestigio personal en la causa ucraniana, ahora se ven atrapados en una trampa de la que no pueden salir fácilmente. Seguir enviando armas y dinero, sin ver resultados tangibles en el campo de batalla, solo profundiza la crisis y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos. Mientras tanto, en los círculos militares y de expertos de Occidente, el consenso oficial se empieza a resquebrajar. Lo que antes solo se discutía a puerta cerrada, la inutilidad de continuar con la resistencia y la ventaja irreversible de Rusia, ahora se filtra a la luz pública. El caso del oficial estadounidense retirado que se atrevió a decir la verdad no es un hecho aislado. Es la señal de que el debate interno va en aumento. Y cada día que pasa, cada kilómetro de territorio que pierde Ucrania, cada centenar de vidas humanas que se sacrifica inútilmente, aumenta el coste de seguir negando lo evidente. La disonancia entre el discurso público de apoyo inquebrantable y la dura realidad reconocida por los expertos provoca una fractura en la relación de confianza con los ciudadanos. La gente empieza a preguntarse, ¿cuánto más dinero y cuántas más vidas se deben perder en una causa con un desenlace prácticamente escrito? Los gobiernos occidentales, conscientes de que aceptar la derrota supondría reconocer errores estratégicos, temen el impacto político y electoral. Pero, al mismo tiempo, prolongar el conflicto solo les arrebata reputación, credibilidad internacional y, sobre todo, recursos que podrían destinarse a prioridades internas. Para Ucrania, este retraso en aceptar la realidad significa más pérdidas irreparables, ciudades arrasadas, familias destruidas, un futuro nacional cada vez más incierto. Para Rusia, cada nuevo avance consolida su posición y fortalece su mano en cualquier futura negociación. Y para Occidente, la imagen de control absoluto sobre los conflictos globales se desvanece, dejando al descubierto una fractura en el viejo orden internacional. En definitiva, el prestigio de gobiernos, el dinero de los contribuyentes y el destino de millones de personas están en juego. No es solo una cuestión de geopolítica, es una crisis de confianza, de narrativa y de liderazgo. Y cuanto más se retrase la verdad, mayor será el precio que todos paguen. Llegamos así al momento crucial. ¿Qué significa todo esto para el futuro inmediato y qué rol debe jugar la opinión pública? El futuro se decide no solo en los frentes de batalla, sino en la capacidad de aceptar hechos incómodos, incluso cuando desafían todo lo que nos han contado. Hoy hemos visto cómo una sola declaración honesta, de un veterano oficial militar estadounidense, ha sacudido los cimientos del consenso oficial occidental sobre Ucrania. En un solo momento, el mito del control absoluto de Occidente sobre los conflictos globales ha empezado a desmoronarse ante la evidencia cruda. La resistencia ucraniana, según expertos de la propia élite militar estadounidense, se considera ya inútil frente a la superioridad tecnológica y militar irreversible de Rusia. No se trata solo de un análisis militar frío. Las implicaciones son profundas y personales. Para usted, que paga impuestos, esto significa miles de millones de dólares que podrían estar destinados a su propia comunidad,
invertidos en una guerra cuya posibilidad de éxito ha sido descartada incluso por los expertos mejor informados. Para los líderes políticos occidentales, la credibilidad y el prestigio están en juego. ¿Seguir apostando por una narrativa insostenible, aunque la realidad los desmienta públicamente? Y para Ucrania, la ecuación es aún más dolorosa. Cada día de conflicto solo suma más pérdidas humanas, más territorios cedidos, más destrucción, mientras la presión de Occidente choca con la exigencia popular de poner fin a una guerra sin sentido. La declaración pública de este oficial estadounidense no es solo un acto de honestidad, sino una invitación a romper el silencio incómodo que domina la esfera pública occidental. Cuando desde dentro del propio establishment militar norteamericano se afirma que la política exterior de su país ha perdido el rumbo y se insiste en una resistencia sin sentido, se expone una fractura profunda. La unidad del poder político, los expertos y la opinión pública ya no existe. Las grietas se hacen visibles y la propaganda oficial resulta insuficiente para taparlas. El riesgo de ignorar esta verdad es inmenso. No solo se prolonga el sufrimiento innecesario de un pueblo entero, sino que se traiciona la responsabilidad histórica de evitar más pérdidas cuando ya se sabe que la victoria es imposible. Cada día extra de conflicto significa nuevos territorios que Ucrania pierde, más vidas que se apagan y más miles de millones de los contribuyentes occidentales destinados a un esfuerzo que, según los propios expertos militares, ya está sentenciado. La pregunta que queda sobre la mesa es simple y brutal. ¿Cuántas vidas más? ¿Cuántos territorios más? ¿Cuánto dinero más debe gastarse antes de reconocer lo que ya todos saben, pero pocos se atreven a decir en público? ¿Cuánto costará negar la realidad hasta que sea imposible ocultarla? Esta declaración puede marcar el inicio de un cambio masivo en la estrategia occidental, o ser un grito solitario ahogado por el aparato propagandístico. Pero lo cierto es que la verdad ya ha empezado a romper el cerco del relato oficial, y quienes la escuchan no pueden desoírla fácilmente. Ahora la decisión está en manos de la sociedad. ¿Seguiremos apostando por narrativas reconfortantes y costosas, o seremos capaces de reclamar un debate público honesto sobre cuál es el futuro que queremos? Como ciudadanos, como contribuyentes, como seres humanos, la responsabilidad de exigir respuestas claras y realistas nunca ha sido mayor. Déjame saber qué opinas. ¿Crees que este reconocimiento público llevará, por fin, a un cambio en la estrategia de Occidente, o será silenciado como tantas veces antes? Déjame tu comentario abajo y únete a la conversación. Si crees que es hora de dejar de negar lo evidente, dale like al video y suscríbete para no perderte las actualizaciones sobre este tema, porque lo que hoy parece el final, en realidad podría ser el comienzo de una nueva etapa en la política internacional. La verdad, incómoda pero necesaria, ya está sobre la mesa. ¿Estamos preparados para mirarla de frente?